Hola compañeros, hoy hablaremos sobre la rehabilitación neuropsicológica en la enfermedad de Alzheimer. En la actualidad existe un gran número de personas de la tercera edad, los cuales se consideran socialmente productivos y por ello se interesan más en tener una buena salud mental, para cumplir con todas las demandas de la sociedad. Frente a esta creciente demanda asistencial, el clínico debe realizar un diagnóstico correcto. Sin duda alguna, las fallas en la memoria son frecuentes en el curso normal del envejecimiento, pero también es algo característico de etapas iniciales de algunos cuadros demenciales. Es por ello que un grupo de investigadores franceses propuso dividir a las personas de edades avanzadas en 4 grupos. El primero son las personas que no presentan queja alguna y muestran un desempeño normal. Estos son considerados normales o supernormales. El segundo grupo son las personas que plantean quejas importantes, pero sus desempeños mnésicos corresponden a los sujetos normales. Habitualmente aquí se trata de personas con problemas psicoafectivos. El tercer grupo se trata de personas que se quejan de problemas de la memoria y presentan desempeños anormalmente bajos. Aquí entran pacientes deprimidos, los considerados con deterioro cognitivo leve y los sujetos con algún tipo de demencia. El último grupo son los pacientes sin quejas mnésicas, pero con un desempeño netamente deteriorado, lo que indica demencia incipiente o avanzada.
Dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Esta es una afección degenerativa del sistema nervioso central que cursa con trastornos progresivos e irreversibles en los ejes cognitivo, conductual y funcional. Esta enfermedad se caracteriza por el deterioro de la memoria, las fallas en la denominación, alteraciones visoespaciales y algún otro trastorno cognitivo. La rehabilitación neuropsicológica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de enfermedades degenerativas, incluyendo el Alzheimer. Su objetivo es retrasar el avance de la enfermedad, más que rehabilitar la función dañada. Por ello, se ha mencionado que debería hablarse de estimulación cognitiva. En este caso, la rehabilitación apunta a mejorar la calidad de vida, promover la independencia, enlentecer el grado de deterioro y optimizar la funcionalidad y el rendimiento cognitivo general. Para realizar la rehabilitación se deben tomar en cuenta el estadio evolutivo de la enfermedad, así como el estado clínico general del paciente, la presencia de sintomatología psiquiátrica, el tratamiento farmacológico, la personalidad previa, su nivel sociocultural, las características del entorno familiar y la institucionalización. Dentro de las modalidades de rehabilitación se distinguen dos grandes vertientes. La primera es el abordaje funcional y el segundo es el abordaje cognitivo. Dentro del funcional se apunta al logro de conductas o de la funcionalidad del paciente en la vida cotidiana, y aquí destacan tres tipos de intervención. La primera es la terapia de orientación a la realidad. Aquí el objetivo es reducir el impacto de la desorientación temporal, espacial y personal por medio de suministro constante de información que facilite la orientación y de claves externas que permitan optimizar el rendimiento. Al utilizar esta terapia, el paciente recibe repetidamente información básica de la realidad, como puede ser la fecha, el momento del día, la estación del año, con la idea de que esto le permita una mayor comprensión de su entorno y así posibilite el sentimiento de control, el aumento en la autoestima y la sociabilización. Existen dos modalidades diferentes para la terapia de orientación a la realidad. La primera es la de 24 horas u orientación informar a la realidad. Aquí la información es brindada permanentemente por el familiar o cuidador en cada interacción que se tiene con el paciente. Se le puede informar la hora, en qué lugar se encuentra, hacia dónde se dirigen, cuál es la temperatura, entre otras muchas cosas, siendo importante que esta información sea clara y lentamente por medio de la voz, la mirada y el contacto físico, para lo que se puede ayudar utilizando objetos como el reloj, el calendario o dibujos. La otra modalidad es de naturaleza formal y tiene lugar en sesiones grupales donde los pacientes con Alzheimer se reúnen para participar en actividades que propicien la orientación. Aquí estas sesiones deben contar con objetos que les sirvan para orientarse, como podrían ser igual los relojes, recuerdos personales o familiares, la identificación de las personas, entre otras cosas más. Sin embargo, este tipo de terapia ha sido muy criticada debido a su falta de fundamentación teórica. El segundo tipo de terapia dentro del abordaje funcional es la terapia de reminiscencia. Aquí se trata sobre hablar de sucesos y experiencias vividas en el pasado. Se trabaja con sesiones grupales, que generalmente son semanales, en la que cada persona es alentada a hablar sobre sucesos de su pasado, apoyándose por fotos, música, objetos o videos. Aquí, además de alentar los recuerdos individuales, en grupo se fomenta que se recuerden cosas compartidas, como pueden ser acontecimientos que han surgido en la localidad en la que viven, cosas políticas, sociales, algún tipo de libro que hayan leído o cosas así. Aunque esta terapia ha sido muy bien aceptada en los centros de rehabilitación, no se
han encontrado información sobre su efectividad en rehabilitación de aspectos cognitivos, pero es una de las terapias más utilizadas. El último tipo de terapia dentro del abordaje funcional es la terapia de organización conductual. Esta busca modificar la conducta y se dirige básicamente a los pacientes que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad. Busca modificar las conductas vistas como negativas o perjudiciales para el paciente, como puede ser el deambular permanentemente o mostrar conductas agresivas. Se enfoca en estimular aspectos beneficiosos, como son el cuidado personal y la interacción social. Su técnica más utilizada se basa en un sistema de recompensas para las conductas deseadas y una ausencia de recompensa para las que no son deseadas. Para su éxito es necesario un análisis detallado del problema y un conocimiento de su causa. Si bien este tipo de terapias han demostrado su eficacia en el manejo de los pacientes con enfermedad de Alzheimer en etapas avanzadas, ha sido bastante criticado debido a su falta de fundamentación teórica. Por ello se propone el abordaje cognitivo para la recuperación. Este modelo toma en cuenta el perfil cognitivo de la persona para explorar sus capacidades preservadas, así como el conjunto de factores susceptibles de mejorar su rendimiento. Se interesa especialmente en los procesos subyacentes al funcionamiento cognitivo y busca operar sobre las mismas para lograr mejorar las dificultades cotidianas que los pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan. Para lograr esto es necesario una evaluación neuropsicológica, la cual ayuda a establecer un diagnóstico, identificar los objetivos terapéuticos y evaluar la eficacia de una intervención terapéutica específica. Las estrategias que utilizan son diversas y deben adaptarse a cada paciente y a los objetivos terapéuticos. Casi siempre precisan de un miembro de la familia que supervise que las facultades adquiridas se usen sistemáticamente en la vida diaria. Las áreas cognitivas que se pueden rehabilitar son la memoria, la orientación, la atención, la resolución de problemas, el lenguaje, la planificación y la visuopercepción. Para poder abordar los procesos que intervienen en las dificultades de memoria, primero es necesario conocer cómo está compuesta. Es bien sabido que la memoria no es un sistema unitario, sino que está compuesto por subsistemas. El primero es la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, el cual es un sistema que permite cumplir con actividades que requieren un mantenimiento de la información disponible para su utilización inmediata. El segundo es la memoria a largo plazo, el cual es un sistema de operaciones que permiten la utilización de aprendizajes anteriores, y aquí se ha subdividido en dos sistemas: la memoria explícita, que es la declarativa, y la memoria implícita. La explícita contiene todo el conocimiento que el sujeto puede comunicar en forma de evocación verbal o no verbal, para lo cual debe referirse conscientemente a los conocimientos adquiridos anteriormente. Por otro lado, la memoria implícita contiene los conocimientos que el sujeto puede revelar solo mediante la conducta. Para comunicar conocimientos no es necesario la intervención de la conciencia. A su vez, la memoria explícita se divide en memoria semántica y memoria episódica. Como ya hemos visto anteriormente, la memoria semántica es de naturaleza general y sin contexto. Lo que aquí se encuentra es compartido por los miembros de una cultura dada, mientras que en la memoria episódica los contenidos son de naturaleza autobiográfica.
La memoria implícita se encuentra dividida en dos subsistemas. El subsistema de soporte de los conocimientos, que pone en evidencia las pruebas de Praining, y el subsistema procedural, puesto en evidencia en las pruebas de aprendizaje de procedimientos. En lo que concierne al abordaje de los problemas mnésicos en la enfermedad de Alzheimer, pueden seguirse tres orientaciones. La primera es facilitar la codificación o la recuperación de una información sacando partido de los factores de optimización hallados en la evaluación cognitiva detallada. La segunda es enseñar al paciente conocimientos nuevos o restablecer los procesos deficitarios apoyándose en sus capacidades preservadas. Y la tercera es operar sobre el ambiente del paciente y confiar una parte de las funciones deficitarias a un soporte físico. Esto para reducir el impacto de las alteraciones cognitivas sobre el funcionamiento del paciente en la vida cotidiana. Y bueno, la elección de cualquiera de estas tres orientaciones tendrá que depender del perfil cognitivo del paciente y del objetivo que se persiga. No se tienen que ver estas como excluyentes, sino más bien como complementarias. A continuación, explicaremos con detalle cada una de las tres orientaciones. Comenzaremos con la de la facilitación de la codificación y la recuperación de la información. Como ya habíamos mencionado anteriormente, se debe tener en cuenta los problemas específicos de cada paciente. Por ejemplo, para quienes el problema radica en la adquisición de información episódica en la memoria a largo plazo, los procedimientos de facilitación podrían consistir en utilizar en todas las situaciones posibles el aporte de una codificación motora o multimodal de la información, más que limitarse a una simple codificación verbal. Un ejemplo de ello es, si la información por codificar fuera cortar el césped, podría enriquecerse la codificación de este dato estimulando a la persona para que arme la imagen mental de alguien cortando el césped o del color verde intenso del césped, o que recuerde el olor del césped recién cortado, o también el ruido de la máquina de cortar pasto. También se puede representar motrizmente la actividad, cualquiera de esas se puede utilizar. Por otra parte, el beneficio de esta codificación enriquecida solo se va a obtener si existe un apoyo por medio de una clave en el momento de la evocación o recuperación de la información. Además, la clave que presente en el momento de la evocación debe ser la misma que intervino en la codificación, es decir, que no puedes utilizar alguna diferente porque entonces se confundiría el paciente. En el ejemplo que mencionamos anteriormente, utilizamos el color verde intenso del césped. Esa podría ser una clave. Otro aspecto importante para que se produzca una correcta adquisición y codificación de la información tiene que ver con el sistema atencional y el administrador central de la memoria de trabajo. Por ello, deberá investigarse la afectación o no de estos sistemas. Diversos trabajos han encontrado que las dificultades en la memoria de trabajo y la atención dividida suelen frecuentemente en la enfermedad de Alzheimer, por lo que, de existir tales déficits en el paciente, las técnicas de rehabilitación e estimulación deberán apuntar a mejorar o compensar estas funciones. Una orientación y consejo a la familia o al cuidador pueden ser de máxima utilidad como una forma de limitar las consecuencias negativas de estas sobre la codificación. Por ejemplo, si se advierte que el paciente no puede atender ni realizar dos tareas simultáneamente, debe instruirse al cuidador para que favorezca que el paciente se aboque a una sola tarea a la vez. O si el paciente presenta una sensibilidad aumentada a la interferencia, se deberá aconsejar evitar ambientes ruidosos o con estímulos múltiples que perturben la concentración sobre la información que desea codificar. Y bueno, ahora pasaremos a explicar la segunda orientación, la cual consiste en el aprendizaje de nuevos conocimientos.
El objetivo básico de esta intervención es señalar datos específicos. Estos son dirección, teléfono, nombres importantes, etc. Valiéndose de capacidades mnésicas presentes. Diferentes trabajos han establecido que en la gran mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, la memoria procedural y el priming de la memoria implícita se encontrarían conservados. El planteamiento es que si se recurre a estas capacidades de aprendizaje relativamente intactas, sería posible enseñar a un paciente un conocimiento específico relevante en su vida cotidiana que le permita llevar una vida autónoma. En la lectura se muestra un cuadro en el cual dicen las pautas para favorecer la codificación. Algunas de ellas son: privilegiar información valiosa para el paciente, aquello que necesite o quiera recordar. Simplificar la información por memorizar. Reducir la cantidad de información por aprender, una sola cosa a la vez. Dividirla en pequeñas unidades. Reducir la cantidad de información por aprender, de igual manera, una sola cosa a la vez. Asegurar la comprensión. Elaborar asociaciones ligando la información a algo ya familiar para el sujeto. Realizar las tareas paso a paso. Favorecer la organización de la información, estableciendo categorías. Y favorecer un mayor nivel de profundidad en la retención. Bien. Con la enfermedad de Alzheimer han resultado útiles en particular 3 métodos para el logro del aprendizaje de información nueva. El primero es el método de recuperación espaciada, el segundo la técnica de claves evanescentes y el tercero el aprendizaje sin errores. El primero de ellos, que es el de la recuperación espaciada, consiste en brindar una información e ir evaluando su recuerdo a intervalos progresivos. Este procedimiento fue basado en el denominado efecto de espacio, según el cual la práctica espaciada para el aprendizaje y recuerdo de nueva información da mejor resultado que la información adquirida en masa. Para que esta técnica sea eficaz, los intervalos iniciales en que se brinda la información por recordar y la comprobación de la misma deben ser sumamente breves, de 20 a 30 segundos. Los cuales irán aumentando gradualmente si la respuesta es correcta. Para evitar la repetición subvocal y el mantenimiento de la información en la memoria de trabajo, se deben brindar tareas de interferencia. Se ha visto que esta técnica es eficaz con la enfermedad para aprender nombres de personas, la ubicación de diversos objetos y consultar la agenda regularmente. Y se ha comprobado mantenimiento durante un periodo de varias semanas. El segundo, que es el método de las claves evanescentes, consiste en que la utilización por los pacientes con enfermedad de Alzheimer se basa en investigaciones que han demostrado que en estos enfermos existe una relativa preservación de la capacidad de producir una información presentada recientemente en respuesta a claves parciales, lo que ha sido llamado priming o facilitación perceptual. Esta técnica implica una reducción sistemática de fragmentos de una palabra que se debe aprender mediante ensayos sucesivos. De tal manera, si la palabra que se requiere que el sujeto aprenda es el nombre de la calle en la que vive, por ejemplo, Venezuela, se irán representando progresivamente con menos letras, es decir, que se irá quitando las letras finales de la palabra y así hasta que se retiren todas las letras. Por ejemplo, en la de la calle que vive en Venezuela, se le quitará la última, que es la A, y se quedará la palabra solo con Venezuela. Y posteriormente se le quitará la L y se quedará en Venezuela, y así sucesivamente. Este método ha demostrado ser relativamente eficaz para el aprendizaje de información nueva, especialmente cuando la cantidad de información a aprender es pequeña. Y el tercero, que es el método de aprendizaje sin errores, demostraron que los sujetos con trastornos de memoria no aprenden de sus errores, tal como popularmente se había creído, sino que, por el contrario, para que se dé algún aprendizaje, este debe ser sin errores.
Esto podría ser indicador de que una de las funciones de la memoria episódica sería la eliminación de los errores de aprendizaje. Entonces, el objetivo en el trabajo con estos pacientes sería propiciar tareas que limiten las posibilidades de error. Y bueno, es muy importante que los pacientes que tengan problemas de memoria recurran a ayudas externas para mejorar su desempeño amnésico. En la mayoría de los casos, las ayudas externas son de dos tipos. La primera es aquella que se refiere al almacenamiento externo de información requerida, como el uso de una agenda, listas de compras, libretas y computadoras. Y la segunda son aquellas que proveen una guía o una clave para hacerle recordar al paciente que debe hacer algo. Lo más habitual son las alarmas de los relojes o agendas electrónicas. El problema con estas es que en la clave contienen poca información de lo que debe ser recordado, por lo que no son de gran utilidad en pacientes con déficit graves. Ahora pasaremos a explicar la tercera orientación. En ella está la adaptación y reorganización del ambiente. La intervención ambiental supone el reconocimiento de que una persona con demencia no es capaz ya de manejar adecuadamente y adaptarse al ambiente, por lo que habrá que introducir cambios pensados para las necesidades específicas del paciente. El ambiente ideal debería ser no estresante, constante y familiar. El acondicionamiento del espacio y la arquitectura influye directamente sobre la conducta. En particular, los problemas de deambulación errática se pueden limitar por medio de la modificación de puertas, su señalización, la colocación de carteles, indicadores de los diferentes ambientes, tableros de comunicaciones, etiquetas en cajones y alacenas, etc., que brinde la información faltante en la memoria del paciente. Estas medidas deben tomarse atendiendo siempre al estadio evolutivo del paciente y solo si son necesarias al rediseñar el ambiente del paciente con enfermedad de Alzheimer. Las señales y los diferentes elementos del ambiente deben ser de colores contrastantes para lograr una mejor discriminación. Deben retirarse elementos peligrosos o no seguros para el paciente. Se debe evitar que el ambiente sea ruidoso en exceso. Colocar alfombras antideslizantes y brindar una iluminación adecuada. También hay que asegurarse de que haya ventanas por las que pueda apreciarse el paso del día. Un cuidado similar debe observarse en la vestimenta, privilegiando las prendas que sean fáciles de ponerse, el uso de zapatos bajos, etc. Algo muy importante en estas intervenciones es adaptar y reforzar la comunicación con el paciente, ya que esto apunta a mejorar la comunicación con él, considerando y adaptándose a las dificultades que se le presenten. Al hablar con el paciente hay que hacerlo lenta y claramente. Hay que utilizar frases cortas, con sintaxis simple y emplear palabras comunes. Deben privilegiarse las preguntas con respuesta de sí o no. Es de gran utilidad acompañar el habla con gestos ligeramente exagerados, valiéndose de la expresión facial y otros signos de comunicación no verbal para reforzar la comprensión. De ser posible, se deben reducir los ruidos de fondo y otras posibles distracciones. Si la persona habla despacio o tiene dificultades para encontrar las palabras, se debe resistir la tentación de hablar por ella o de terminar sus frases, dándole tiempo para que transmita lo que intenta decir. Además, debería potenciarse cualquier otro sistema de comunicación alternativa. Estos pueden ser visuales, propioceptivos, con sonidos no verbales, etc. La terapia de validación se originó en Estados Unidos y consiste en reconocer y validar las expresiones y sentimientos de los pacientes sin confrontarlos. La técnica básica consiste en reconocer y contener las emociones que el sujeto expresa de manera verbal o no verbal, sin entrar en discusiones sobre la lógica o irrealidad de sus expresiones. Esta técnica se puede aplicar individualmente o en grupo y comprende técnicas específicas que implican aspectos no verbales de la comunicación, particularmente en la fase avanzada de la enfermedad.
El objetivo de esta terapia es disminuir el nivel de estrés que experimentan a diario los pacientes cuando no se comprende su discurso o se ven forzados a realizar conductas no deseadas. Otra terapia es la estimulación de la actividad motriz, ya que existe suficiente evidencia de que la actividad física estructurada, como bailar al son de una música, lanzar una pelota o realizar ejercicios de estiramiento, pueden inducir a cambios físicos y anímicos en las personas de edad avanzada en general, y también que podría mejorar las funciones cognitivas en las personas con demencia. Los ejercicios físicos deben practicarse durante la mañana o temprano en la tarde para mejorar la calidad del reposo nocturno. Luego del atardecer, las actividades deben ser más tranquilas para preparar al paciente para el sueño. La rutina de paseos y caminatas tiene por objetivo mantener y mejorar la autonomía de los pacientes y también surte un efecto sobre las interacciones sociales. La actividad física evita el aburrimiento y disminuye la confusión y estimula la comunicación. Por otra parte, el reaprendizaje de facultades motoras generales como vestirse y desvestirse y su mantenimiento debe estimularse, pero debe ser un ejercicio constante con la repetición de un solo modelo de movimientos y sin variaciones. Todas estas terapias se presentan como complementarias a los tratamientos convencionales y deben aplicarse de forma personalizada en función del avance de la enfermedad y las características y circunstancias personales de cada paciente. También hay otras muchas formas de fomentar el cuidado activo de los mayores con Alzheimer y proporcionarle apoyo y bienestar a través de los tratamientos no farmacológicos, esto con la ayuda de especialistas y cuidadores. En conclusión, la rehabilitación neuropsicológica en los pacientes con enfermedad de Alzheimer deberá diseñarse cuidadosamente y atendiendo a las necesidades reales del paciente y al estadio evolutivo de la enfermedad en el momento de la intervención. Para los pacientes con enfermedad de Alzheimer incipiente, el abordaje cognitivo es lo más recomendado. En el caso de los pacientes que cursan una etapa más avanzada de la enfermedad, un abordaje funcional global parece una mejor opción, si bien la estimulación cognitiva no debe abandonarse por completo, atendiendo siempre a las particularidades de cada sujeto. En todos los casos, el objetivo de la terapia deberá ser conseguir el bienestar del paciente y favorecer una mejor calidad de vida mediante la promoción de la independencia, en lo que sea posible, y optimizar la funcionalidad y el rendimiento cognitivo y conductual general.